Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí y poder compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en México. Particularmente yo voy a referirme a algunos elementos de gerencia de proyectos que tan importantes están siendo en estos momentos, a la luz de todo lo que hemos visto, toda esta complejidad de nuevas soluciones, los entornos, un entorno cambiante para los ingenieros, que creo que nos pone retos importantísimos y que necesitamos asimilar, entender, manejar, y voy a usar algunos ejemplos de algunas problemáticas que nos ha tocado enfrentar en el caso mexicano. En el caso mexicano se están desarrollando proyectos muy complejos, con cambios importantes en instituciones, en presupuestos, en esquemas de cómo se desarrollan, y todo esto nos genera oportunidades, retos importantes que creo que necesitamos conocer y asimilar. Voy a usar esta, si es que funciona. Ahora sí. Muy brevemente, suelo iniciar esta plática con algunos datos que nos tocó desarrollar hace algunos años, haciendo referencia a algunas cifras que tomaba el Banco Mundial hace unos minutos, ¿no? Sobre estas dificultades que enfrenta el desarrollo de la infraestructura y que pareciera ser que a la ingeniería nos cae el peso de retrasos, de sobrecostos y demás, ¿no? Bueno, en una encuesta que hicimos hace algunos años entre 100 expertos en América Latina, sí efectivamente encontramos que hay muchas desviaciones en los temas de costos y presupuestos, pero hay razones atrás de esto. Una cartera de proyectos volcada en criterios políticos más que técnico-económicos, que explicaba más de 25% del sobrecosto y un 15% en tiempos. Una mala preparación de los estudios previos, proyectos y etapas de licitación, que también hacía o nos daba cuenta de 35% en costos y una cifra muy importante en tiempos. Dificultades enormes que hoy todavía se siguen teniendo, y es un tema que se repite continuamente y volvemos otra vez a lo mismo. La insuficiencia y dificultades para liberar los derechos de vía en los proyectos y la obtención de licencias para llevarlos a cabo. Y desde luego temas débiles en lo que estamos haciendo en mantenimiento y en temas de fiscalización. ¿Cómo hemos afrontado esto en el pasado? Bueno, pues típicamente usamos las metodologías de gerencia de proyectos a través de los manuales del PMBOK, en donde, bueno, pues esto nació hace muchos años, creo que es bastante conocido por todos nosotros, pero parece ser que esto no está siendo suficiente para poder afrontar los retos que esto implica. Las técnicas tradicionales de gerencia de proyectos normalmente se basan en proyectos que se ejecutan en plazos relativamente reducidos, en meses o en tiempos, con un objetivo muy claro, quizá quizá tal vez monoobjetivo, y donde hay una entidad casi única a cargo de la ejecución del proyecto que nos podría estar facilitando las cosas, ¿no? Procesos muy fácilmente identificables, lineales, con estructuras formales, que pues prácticamente esto lo llevamos a un esquema de ruta crítica y nos sentimos tranquilos de que ahí podíamos estar teniendo las soluciones. Pero ¿qué es lo que está pasando con lo que nos dicen algunas bases de datos de lo que está pasando en el mundo? Bueno, primero, esta es una base de datos de 12,000 proyectos analizada en Gran Bretaña. Del 100% de los proyectos, solo 48% termina en presupuesto. Solo 8% termina en presupuesto y a tiempo. Pero el otro tema importantísimo, y es en donde yo creo que está el gran cambio, es solo el 0,5% rinde los beneficios para los cuales el proyecto fue concebido. Y eso nos agrega una dimensión adicional importantísima en la que hacemos los ingenieros. Nos hemos estado preocupando en el tiempo y en el costo, y dejamos de lado lo que el proyecto le va a brindar a la sociedad
y la importancia de monitorear su resultado en el mediano y en el largo plazo. Y esto nos lleva a que tengamos que entender que probablemente nos están cambiando las circunstancias, nos están poniendo un esquema un poquito más complicado del entorno en que estos proyectos se están dando. Aquí hay algunos autores que tratan de explicar esto en términos de lo que le llaman la complejidad misma de los proyectos. Y un proyecto complejo puede ser complejo por el tamaño, puede ser complejo por el grado de interacción de los actores que participan. Y bueno, pues claramente los megaproyectos, proyectos grandes en tamaño son complejos, pero no necesariamente los proyectos tienen que ser grandes para dejar de ser complejos y ponernos en dificultades para este análisis. Este tema de complejidad ha sido reconocido en varios países en donde traen elementos y análisis claros para medir el grado de dificultad de cuando un proyecto es complejo. Aquí está esta oficina en Gran Bretaña. Dicen un proyecto es complejo cuando cuenta con múltiples componentes, cuando hay temas altamente interdependientes entre ellos, que operan en entornos inciertos, con recursos limitados, requerimientos no siempre están definidos y requieren un análisis profundo de causas para ver realmente si podemos llevarlos. Los megaproyectos por naturaleza son complejos. Los megaproyectos, proyectos que en el caso del BID, Banco Mundial, los tipifican arriba de $1,000 millones de inversión, de los cuales hay muchísimos en la región. En México estamos llevando a cabo varios de esos. Son proyectos transformacionales. Un megaproyecto cautiva a los gobiernos, los hace que después de ese megaproyecto pueden pasar a la historia, para bien o para mal. Hay ejemplos conocidos en donde eso es complicado. Impactan a un gran número de personas, requieren un alto grado de innovación, son colosales, son cautivadores y son controversiales. No hay un megaproyecto que no sea controversial y que no genere dificultades para la interacción. Los megaproyectos normalmente trabajan en dos vertientes. Primero, a corto plazo para recuperar desembolsos financieros son muy costosos y la rentabilidad no es inmediata y por eso es muy difícil. Pero a largo plazo porque crean un gran impacto social en el mediano y largo plazo. Y cuando uno trata de analizar qué es lo que está pasando con esto, es que creo que cada vez esto se está transformando en más y más elementos complejos, porque esto nos lleva a visualizar que hay un proceso de gobernanza y toma de decisiones que hay necesidad de entender. La influencia de grupos de interés. Los grupos de interés pueden descarrilar completamente un megaproyecto, y a veces los megaproyectos son más frágiles de lo que uno se imagina, porque piensa uno que por el tamaño y por las autorizaciones los proyectos pueden trascender, pero no. Son proyectos que normalmente inician en una administración, no se terminan en la que sigue, y el que llega nuevo no le gusta lo que hizo el anterior, y entonces empiezan a ser tremendamente difíciles de manejar. Ahí los ingenieros que estamos metidos en estos procesos empezamos a tener enormes dificultades para convencer a los que llegan de que lo de atrás no era tan malo como se pensaba. Y pues han aparecido ahí muchos temas importantes. Por ejemplo, se dice, ¿no? Los megaproyectos requieren de un project champion, y a veces el project champion termina en la cárcel. Cuando desarrolló un proyecto anterior, simplemente termina en la cárcel porque le fincan responsabilidades de cosas que tuvo. Y bueno, pues cada vez empezamos a ver que esto está siendo mucho más documentado. Hay enseñanzas que creo que nos ayudan, y empiezan a salir recomendaciones de carácter general que nos están facilitando esta toma de decisiones, y nos dicen, bueno, enfócate muy bien en los resultados, haz una planeación realista. Digo, cosas parecen de sentido común, pero créanme que muchas veces se preocupa uno por mucho más cosas que a veces lo elemental para poder hacerlo. Priorizar personas y su comportamiento, decirlo las cosas tal cual. Muchas veces el ingeniero llega y toma un proyecto
y es incapaz de decir esto no se puede, esto no sale en los tiempos previstos y se necesita reprogramar y recalendarizar y volver a redefinir los objetivos para que esto pueda ser, pero a veces cuesta mucho trabajo decirle al cliente que eso hay que cambiarlo, ¿sí? También la literatura nos dice, bueno, no todo es parte o es culpa de la complejidad, sino que el propio cliente puede llegar a ser un tema especial, y empiezan a tratar de definir, ¿no?, qué es un cliente inteligente. Es una definición muy interesante, ¿no? ¿Cómo podemos decir si un cliente tiene la capacidad o no de poder llevar a cabo un proyecto? Yo le decía a Roberto que en la mañana él es abogado experto en temas de disputas, que cuando se hacen estos análisis muchas veces puedo tener la probabilidad de que algo va a salir mal y saber en dónde pueden estar los problemas. Y a lo mejor tú puedes sembrar rastros importantes para facilitar un tema de disputas posteriores que están a la luz del día en este tema de los megaproyectos. Yo lo que he encontrado y después de revisar es de que pareciera ser que la solución parece estar en el enfoque de la ingeniería de sistemas, que rebasa los temas fundamentales de gerencia de proyectos. Esto es, el enfoque de sistemas en donde el todo es mucho más que la suma de las partes. Hay muchísima literatura que nos hemos encontrado aquí en esto. Y este enfoque de sistemas está siendo utilizado en experimentos importantes, en grandes megaproyectos. Hay un reconocimiento explícito que lo que estamos enfrentando en la ingeniería, donde nos estamos alineando cada vez mejor a los ODS, claramente es complejo. La infraestructura se le ha denominado el sistema de los sistemas, es decir, por las interacciones que esto llega a tener. Nos decía Tomás Serebrynsky del BID, ¿no?, el gran cambio que viene en temas de recuperación económica post-COVID, con la importancia que hay que ponerle a los temas de cambio climático, a una infraestructura que hay que hacerla de otra manera, con estas interacciones. Y lo que hemos encontrado es que realmente lo que sucede es que nos están cambiando, yo digo, nos están cambiando el sistema. El sistema de la construcción a la que los ingenieros nos habían metido por la normatividad de la Ley de Obra Pública y por terminar un proyecto en los tiempos, en el momento en que empieza a haber estructuras más complejas de APPs que trascienden el ciclo de vida de los proyectos y nos hacen meternos a donde la sociedad nos va a juzgar, implica que el sistema nos lo han ampliado y es mucho más complejo. Es decir, los temas de la infraestructura, los temas que tienen que ver con la propia vinculación del entorno, la parte social. La parte social se ha vuelto probablemente uno de los temas muchísimo más complejos que antes. No es que no hayamos estado conscientes antes de la parte social, pero ahora basta una sola persona para poder descarrilar un proyecto, basta una sola opinión, bastan las redes sociales, porque hay un empoderamiento de la sociedad para este tipo de cosas. Y entonces el sistema se nos vuelve complejo, hay que interactuar con temas tecnológicos, con la parte social, con el financiamiento. Ya los financiamientos hoy en día son financiamientos que se preocupan por los temas de gobernanza, de rentabilidad social, de cuidado, porque ese financiamiento vaya a proyectos que realmente transformen la sociedad. Es una publicación de Gran Bretaña muy interesante, donde nos habla de cómo hay que construir de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo, con los temas de gobernanza y los ODS por allá que creo que nos ayudan muchísimo a poder entender todo esto. Estos principios de ESG, el fondo más importante del mundo, ha dicho no voy a financiar proyectos que no cumplan con criterios de ESG, o sea, criterios de cuidado ambiental, social y de gobernanza. Ya no va a haber más. El propio BID ha creado una oficina hace algunos años, la oficina que le llama el MISI, el Mecanismo Interactivo de Solución para el manejo de consulta e investigación, donde si hay un ente en la sociedad que siente que algún proyecto del BID no cumplió con los requisitos mínimos de consulta, eso es suficiente para que el funcionario en el BID pueda ser culpado, llevado a juicio para efectos de su rendición de cuentas a los demás. Entonces, bueno, pues en la experiencia
personal que hemos desarrollado en la firma, con los consultores, hemos encontrado que el tema del enfoque de sistemas puede llegar a ser muy, muy importante. Hay publicaciones recientes que dan cuenta de esto, particularmente en Europa, con este enfoque del enfoque de sistemas aplicado a los temas de la infraestructura. Hay una receta, unas recomendaciones, digamos, de carácter muy, muy interesante de reflexión sobre, primero, uno, hay que pensar en resultados, no en estructuras. Y ese es uno de los temas fundamentales que hablaba Tomás Cerverinsky en la mañana, ¿no? En la infraestructura ya pasó de ser meramente un activo, una infraestructura que se queda para transformarse en un servicio en la sociedad a largo plazo. Y hay que ir tras él, y hay que monitorearlo, y hay que dar cuentas apropiadas de su... Y bueno, muchos temas son proyectos que aprenden de sí mismos, hay que generarles la información para poder estar continuamente atrás de esto. Esta definición de propietario capaz, ojalá y pudiéramos estar tranquilos de que el cliente es capaz. Muchas veces, por limitaciones de presupuesto de la parte institucional, a veces esto no es posible que se pueda dar. Pero lo que es fundamental, yo creo que es el corazón de este enfoque, es que todo esto no se puede hacer si no se hace un análisis de riesgos. Todos estos proyectos complejos tienen que partir de un análisis absoluto, de un análisis de riesgos, porque ahora los proyectos complejos se gestionan a través de procesos de análisis de riesgos. Y estos análisis de riesgos tienen que ver desde la parte del financiamiento, la parte tecnológica, la parte que tiene que ver con la propia gestión, las habilidades que hay que desarrollar, la parte de los datos que hay que transparentar, en fin, temas de cadena de suministro, muchísimos. No podemos pasarnos mucho tiempo hablando de esto, pero es fundamental el tener elementos y herramientas de gestión de riesgos para que esto pueda ser dado. Para terminar, 3 o 4 láminas, en México están llevando a cabo muchísimos proyectos de esta naturaleza. El Tren Maya, una inversión multimillonaria en el sur-sureste de México. Aquí Pablo lo conoce muy, muy bien, el proyecto del Tren Maya. La refinería de Dos Bocas, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En muchos de estos proyectos, fíjense aquí en el caso de México, ha cambiado la gobernanza de los mismos. Se ha puesto a instituciones a desarrollar que no tenían la experiencia previa para hacerlo. Incluso el ejército, las Fuerzas Armadas están desarrollando estos proyectos con otra metodología, con otros esquemas, con otra gobernanza. Bueno, pues pudiéramos anticipar quizá qué tipo de resultados al final pudieran darse, porque claramente hay un cambio. Hay entidades que eran totalmente normativas, que se volvieron constructoras de un día para otro, sin el personal interno para desarrollar, gestionar, autorizar contratos y supervisarlos. Cambios importantísimos que no soportan inversiones multimillonarias, porque la gobernanza y la parte institucional no está atrás de esto. Como comentarios finales, bueno, pues grandes dificultades, porque el propio sistema en el que nos enfrentamos nos lo están cambiando. Creo que hay que irnos atrás, más bien de resultados que de estructuras, y cambiar este enfoque de estructuras a servicios, como se nos ha dicho. El enfoque de sistemas puede llegar a ser muy interesante, y particularmente en el caso de los megaproyectos, aquí hay 10 lecciones que hemos aprendido nosotros. Bueno, primero, establecer objetivos claros de estos megaproyectos, que se estipule el uso de gerencia de proyectos en forma obligatoria. Esto no es obligatorio, al menos en el caso de México hemos luchado porque se introduzca en la ley como algo que pudiera ser fundamental para ciertos proyectos. Todavía no es algo que se estipule de manera obligatoria. El poder revisar con mucho cuidado los temas de los stakeholders involucrados en el mismo, que en la introducción de mecanismos explícitos de gobernanza acordes al tamaño y la complejidad de los proyectos, el checklist de riesgos ex ante para poder hacerlos, asegurar diseños maduros que permitan la ejecución del proyecto. El tema de los diseños, a veces se parte de diseños hechos muy rápido, que no soportan ya algunos temas de más adelante. Asegurar que se cuenta con los permisos necesarios y los derechos de vía. Por supuesto, el plan financiero, y tampoco estarlo cambiando de un día para otro. Asegurar el consenso político y social, que se ha vuelto fundamental.
Entonces pensamos que ningún proyecto en el futuro va a ser viable si no es política y socialmente viable. Más que técnicamente. La parte técnica pareciera ser que está pasando a un término distinto. La parte social se ha vuelto la más complicada. Y por supuesto el uso obligatorio de plataformas, ya nos presentaba aquí el de Autodesk con el comercial, a ver si todos nos animamos a, creo que es importantísimo lo que hay en tecnología y creo que esto puede ser fundamental. Con esto yo dejo aquí la plática muy rápido, el tiempo nos ha tomado por asalto y Jaime, con esto dejo aquí la presentación, les agradezco mucho.